La sangre que corre por tus venas no te pertenece, es solo un préstamo del tiempo que el olvido cobrará con intereses de silencio. Sentado en el borde de un siglo que ya no reconoce, Elías comprende que la memoria es la forma más cruel de la arquitectura. El hombre no es más que un andamio de huesos sosteniendo el peso de sus pecados y de sus glorias, ambos igual de polvorientos ante la luz del ocaso. En la penumbra de su habitación, donde el aire huele a papel viejo y a la humedad de las oraciones no respondidas, Elías observa sus manos. Son mapas de venas azules, ríos que una vez fluyeron con la fuerza de la arrogancia y que hoy apenas transportan el eco de un pulso cansado. Es bueno dar gracias al Altísimo, se repite, pero no como un rezo mecánico, sino como un lamento que busca una grieta en el techo del mundo. La noche es un sudario que envuelve la ciudad, y allá afuera, el ruido del progreso es solo el crujir de una civilización que camina sonámbula hacia su propia tumba. Elías recuerda el Salmo 92 como quien recuerda el filo de un cuchillo que le salvó la vida o que le marcó el pecho para siempre. No es una canción de cuna. Es un himno de guerra contra la nada. Afuera, la lluvia comienza a golpear el cristal con la insistencia de un acreedor. Cada gota es un segundo que se suicida. Elías se levanta. Sus articulaciones protestan con un lenguaje de madera vieja. Camina hacia el ventanal y observa las luces de neón que parpadean abajo, en el asfalto. La gente corre para no mojarse, ignorando que el agua es lo más limpio que tocarán en sus vidas manchadas de ambición y ruido. Bueno es alabarte, susurra, y su voz suena como el roce de dos piedras sepulcrales. Pero, ¿quién alaba en el abismo? ¿Quién tiene el valor de cantar cuando el silencio de Dios se vuelve ensordecedor? La fe no es la ausencia de miedo. Es la voluntad de caminar hacia el terror sabiendo que la luz es una decisión, no un accidente. Elías cierra los ojos y ve el campo. No el campo de las metáforas pastorales, sino el campo de batalla de la existencia. Ve la hierba que brota entre las grietas del cemento. El Salmo lo dice, los malvados brotan como la hierba. Son verdes, son exuberantes, se pavonean bajo el sol creyendo que son los dueños de la tierra. Pero la hierba solo crece para ser cortada. Su verdor es la antesala de su marchitamiento. Hay una ironía trágica en el éxito de los necios, su florecimiento es el síntoma de su destrucción eterna. Elías recuerda sus años de hierro. Cuando era joven, pensaba que el mundo era una arcilla que él debía moldear. Construyó imperios de papel y torres de ego que rozaban las nubes. En aquel entonces, el Salmo 92 le parecía un poema decorativo. No entendía la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Veía a los hombres sin escrúpulos escalar cimas de poder, devorando la dignidad de otros para alimentarse, y sentía una envidia que le quemaba las entrañas como ácido. Mira cómo prosperan, se decía a sí mismo mientras el sol de su juventud quemaba su nuca. Mira cómo el oro se adhiere a sus dedos mientras los justos mendigan un pedazo de paz. Pero el tiempo es el mejor exégeta de la verdad. Aquellos hombres, que hoy son solo nombres borrosos en lápidas olvidadas, eran esa hierba de la que habla la Escritura. Brillaron con un fulgor fatuo, como el gas de los pantanos que engaña al viajero en la oscuridad. Elías los vio caer. No con el estruendo de los robles, sino con el susurro humillante de la maleza que se seca. El necio no entiende esto. El insensato no puede comprender que la altura de la caída es proporcional a la vanidad del ascenso. En su mente, Elías recorre un pasillo de espejos negros. En cada uno ve una versión de sí mismo que ya murió. El hombre que amó, el hombre que odió, el hombre que traicionó por miedo. La vida no es una línea recta, es una espiral que vuelve siempre al mismo punto, la necesidad de ser redimido por algo más grande que nuestra propia sombra. El Salmo habla de 10 cuerdas, de un decacordio, de un salterio. Elías se pregunta si su alma es un instrumento desafinado. Cada pecado ha roto una cuerda. Cada mentira ha destemplado la madera. Y sin embargo, en medio de la desolación, todavía queda una nota. Una nota grave, persistente, que vibra en el centro de su esternón. El suspenso de la existencia radica en no saber si el último suspiro será un grito de terror o un suspiro de alivio. Elías ha visto la muerte de cerca. No tiene el rostro de la calavera con la guadaña, tiene el rostro de la indiferencia absoluta. Es el vacío que queda cuando el ruido del mundo se apaga. Por eso,
Proclamar la misericordia por la mañana y la fidelidad por la noche no es un ejercicio religioso, es un acto de supervivencia psicológica. Es recordarse a uno mismo que el caos no tiene la última palabra. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Elías se toca la frente. Siente el calor de una fiebre antigua. El búfalo no es un animal de gracia, es un animal de resistencia. Es la fuerza bruta de la perseverancia. En un mundo que adora la velocidad y la fragilidad estética, el salmista nos invita a ser bestias de carga de la esperanza. El aceite fresco no es el aceite rancio de la tradición muerta. Es la renovación constante del propósito. Recuerda una tarde, hace décadas, en la que lo perdió todo. Un incendio, una traición, un hijo que se fue sin mirar atrás. Aquella noche, el aceite fresco no se sintió como una bendición, sino como el combustible que avivaba el dolor. Se sintió abandonado en la llanura, rodeado por el acecho de sus enemigos. El Salmo dice, mis ojos verán mi deseo en mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí. Elías se pregunta por el significado de ese deseo. ¿Es venganza? ¿O es la justicia poética de ver cómo la mentira se devora a sí misma? Hay un terror psicológico en la paciencia de Dios. Es una paciencia que permite que el mal se expanda hasta su límite, que permite que el opresor ría y que el mentiroso duerma tranquilo. Pero es la paciencia de la tormenta que se acumula en silencio tras el horizonte. Los enemigos del orden divino no son destruidos por un rayo externo, sino por la propia inconsistencia de su ser. Son como burbujas de jabón, hermosas, irisadas, pero vacías. Y el tiempo, ese segador implacable, solo tiene que esperar. Elías camina hacia su escritorio. Hay una lámpara cuya luz amarillenta proyecta sombras alargadas en las paredes, sombras que parecen cobrar vida y susurrarle al oído. ¿Vale la pena?, le preguntan. ¿Vale la pena haber resistido cuando podrías haber sido hierba y disfrutar del sol? Elías sonríe con una amargura que se transforma lentamente en una paz inquietante. Ser hierba es fácil. Ser un cedro en el Líbano es una agonía de siglos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Elías cierra los ojos y se transporta a las montañas. Visualiza el cedro. Sus raíces no buscan el agua superficial de la lluvia emocional. Sus raíces perforan la roca. Se hunden en la oscuridad de la tierra, buscando las corrientes subterráneas, los secretos de los abismos. El cedro no teme al invierno porque su vida no depende de las estaciones, sino de su profundidad. La palmera, por otro lado, se dobla ante el huracán pero no se quiebra. Tiene una flexibilidad sagrada. Estos son los dos pilares de la madurez espiritual, la profundidad del cedro y la resiliencia de la palmera. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Pero aquí es donde el misterio se vuelve denso, casi tangible. La mayoría de los hombres prefieren ser macetas decorativas en los salones de la vanidad antes que ser árboles en los atrios de lo sagrado. Elías mira el reloj de pared. El tic-tac suena como el martillo de un juez. Cada segundo es un veredicto. La vejez, que el mundo moderno intenta ocultar con cremas y cirugías, es presentada en el Salmo como un triunfo biológico y espiritual. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Es una promesa que desafía la biología. Es la idea de que el alma puede rejuvenecer mientras el cuerpo se desmorona. Es la paradoja del espíritu. Cuanto más débil es la carne, más transparente se vuelve para que la luz de lo eterno pase a través de ella. Elías siente que su cuerpo es una prisión que se está agrietando, pero a través de las grietas, empieza a ver el resplandor de algo que no tiene nombre. No es la muerte lo que le espera, sino la expansión. Sin embargo, el camino hacia esa madurez está empedrado de arrepentimiento. Elías recuerda sus manos manchadas, no de sangre física, sino de la sangre de los sueños que mató por conveniencia. Recuerda las palabras que no dijo, los abrazos que negó, la misericordia que guardó bajo llave cuando más se necesitaba. El Salmo es una medicina amarga. Te obliga a comparar tu brevedad con la inmensidad de Dios. Te obliga a ver que tu vida es un suspiro en una catedral de eternidad. El sonido de la noche en la ciudad se vuelve más agresivo. Sirenas de ambulancias, gritos lejanos, el zumbido constante de los motores. Es la orquesta de la desesperación.
Elías toma una pluma y empieza a escribir en un cuaderno viejo. Sus pensamientos fluyen con una claridad aterradora. Comprende que el Salmo 92 es un mapa de salida del laberinto del nihilismo. Si el mundo es solo materia y azar, entonces la injusticia es la norma y la esperanza es un error neuroquímico. Pero si el salmista tiene razón, si hay un Altísimo que habita en la eternidad del momento, entonces cada acto de bondad, por pequeño que sea, es una vibración en la gran arpa de la creación. La música de las 10 cuerdas no es un entretenimiento, es la estructura misma de la realidad. El juicio no es un evento futuro en un tribunal celestial, el juicio es el presente continuo donde decidimos si somos hierba o si somos cedros. Hay un miedo existencial en esta libertad. Somos los arquitectos de nuestro propio peso eterno. Elías piensa en la rectitud de Dios. Para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Esta es la frase más peligrosa del texto. Si no hay injusticia en él, entonces todo lo que nos sucede tiene un propósito, incluso el dolor que nos quiebra, incluso la pérdida que nos vacía. Es una verdad prohibida para el ego, que siempre quiere ser la víctima de las circunstancias. La justicia de Dios no es una balanza humana. Es una armonía cósmica donde hasta las sombras tienen su lugar para resaltar la luz. Elías recuerda a un hombre que conoció en su juventud, un hombre que pasó 30 años en una celda por un crimen que no cometió. Ese hombre no tenía amargura. Cantaba en la oscuridad. Su voz era el decacordio del Salmo. Él entendió que su libertad no dependía de los muros, sino de su conexión con la fuente. Los que lo encarcelaron eran la hierba que hoy es polvo. Él, en su memoria, es un cedro que sigue dando sombra a quienes lo recuerdan. La historia del Salmo 92 es la historia de un hombre que deja de mirar su reloj y empieza a mirar las estrellas. Es el paso del tiempo cronológico al tiempo de la gracia. Pero no se llega ahí sin cruzar el desierto del terror psicológico. El terror de admitir que somos nada. El terror de reconocer que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Solo cuando abrazas tu propia nada, puedes ser llenado por la totalidad de lo divino. Elías apaga la lámpara. La oscuridad lo envuelve, pero no le teme. En el silencio absoluto de la madrugada, empieza a escuchar algo. No es un sonido físico. Es un ritmo. Es la pulsación de la vida que late debajo de la superficie de las cosas. Es el universo alabando a su creador, no con palabras, sino con su mera existencia. Las piedras alaban. Los átomos alaban. El dolor mismo alaba cuando se entrega sin condiciones. Grande eres tú, Señor, para siempre. Esta frase es el clímax de la reflexión de Elías. La grandeza de Dios no es una medida de tamaño, es una medida de profundidad. Es la capacidad de estar presente en el llanto de un niño y en el nacimiento de una galaxia al mismo tiempo. Es la autoridad de quien ha visto el principio y el final de todas las cosas y aún así decide amar la fragilidad de lo humano. De repente, un pensamiento perturbador cruza la mente de Elías. ¿Y si el Salmo no es para nosotros? ¿Y si es un recordatorio para Dios mismo de su propia fidelidad en un mundo que parece haberlo olvidado? No, eso es un pensamiento de necio. Dios no olvida. Nosotros somos los que cerramos los ojos y luego nos quejamos de la oscuridad. Elías siente una presión en el pecho. No es dolor, es una expansión. Recuerda el verso sobre los enemigos que se dispersarán. Los enemigos más peligrosos no están afuera. No son los hombres malvados ni las circunstancias adversas. Los enemigos son el miedo, el cinismo y la indiferencia. Esos son los que se levantaron contra él toda su vida. Y ahora, en la quietud de su habitación, los ve dispersarse. Se disuelven como el humo ante la brisa de la verdad. Él es recto. Mi roca. En él no hay injusticia. Estas palabras son el ancla final. Elías se recuesta en su sillón. El mundo sigue girando allá afuera, con sus guerras insignificantes y su ruido estéril. Pero dentro de este cuarto, se ha revelado un secreto antiguo. La alabanza no es algo que hacemos, es algo en lo que nos convertimos. Ser una alabanza viviente es aceptar la finitud del cuerpo con la dignidad de quien sabe que su hogar está más allá de las nubes. La luz del alba empieza a filtrarse por las cortinas. Es una luz grisácea, fría, pero llena de promesa. Elías sabe que no le queda mucho tiempo en este plano de sombras y espejos.
Pero ya no importa. Ha visto la diferencia entre la hierba y el cedro. Ha sentido el aceite fresco en su espíritu cansado. La ironía trágica de la condición humana es que pasamos la vida tratando de evitar el dolor, cuando es precisamente el dolor el que nos da la profundidad necesaria para convertirnos en cedros. La comodidad es el suelo donde crece la hierba, el sufrimiento es la roca donde se arraiga lo eterno. Elías exhala un suspiro largo. Mira una foto vieja en su escritorio. Un momento de felicidad que el tiempo le robó. O eso pensaba él. Ahora comprende que nada se pierde en la economía de Dios. Todo se transforma. Todo se guarda en el decacordio de la memoria divina para ser tocado en la sinfonía final. Si estás escuchando esto, si estas palabras están vibrando en tu mente, es porque tú también eres un campo de batalla. Tienes la opción de ser hierba, crecer rápido, lucir bien ante los hombres, disfrutar de la lluvia superficial y luego desaparecer sin dejar rastro. O puedes elegir el camino difícil. Puedes elegir enterrar tus raíces en la roca de la verdad, soportar los inviernos del alma y crecer lentamente, con dolor, con esfuerzo, hasta convertirte en un cedro que dé sombra a las generaciones venideras. La verdadera sabiduría no está en los libros, sino en la capacidad de dar gracias cuando todo parece perdido. Porque es en la oscuridad de la noche donde la fidelidad de Dios brilla con más fuerza, y es en la debilidad de la mañana donde su misericordia se renueva como el aceite sobre la piel agrietada del viajero. Elías cierra los ojos por última vez en esta historia. No como quien se rinde, sino como quien cruza un umbral. El Salmo 92 ya no es un texto que lee. Es el aire que respira. Afuera, la ciudad despierta. El ruido vuelve. Los necios vuelven a sus negocios, creyendo que la hierba durará para siempre. Pero en algún lugar, un cedro acaba de alcanzar su altura máxima, y sus ramas tocan el cielo. Elías no ha muerto, pero ha dejado de pertenecer al reloj. En ese estado liminal entre la vigilia y la eternidad, comprende que la verdadera tragedia no es la muerte, sino la intrascendencia de una vida vivida como maleza. Se ve a sí mismo caminando por un pasillo infinito donde las paredes están hechas de sus propios ecos. Cada palabra de agradecimiento que pronunció en vida brilla como una antorcha. Cada queja, cada acto de soberbia, es un pozo de sombra que intenta engullir sus pies. Es aquí donde el Salmo 92 revela su faceta más aterradora, la inevitabilidad de la cosecha. El necio piensa que sus actos se disuelven en el aire como el humo de un cigarrillo, pero el guionista del universo no olvida ni una coma. El suspenso existencial alcanza su punto máximo cuando te das cuenta de que tú eres el único testigo de tu propia hipocresía. Los que se levantan contra mí, dice el Salmo. Elías entiende ahora que su peor enemigo no fue el tiempo, ni la competencia, ni la enfermedad. Fue ese yo pequeño y mezquino que quería ser hierba para no sufrir el rigor de ser bosque. Siente el peso de la autoridad que mencionaba el salmista. No es la autoridad de un rey, sino la de un testigo que ya no tiene nada que perder. La verdad es un secreto prohibido porque destruye el mercado de las ilusiones. Si la gente supiera que su éxito material es solo el verdor previo a la siega, el mundo se detendría en un pavor sagrado. Pero el diseño es perfecto en su ironía, solo los que buscan la profundidad del cedro reciben la clave para descifrar el código. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Esta alegría no es la euforia barata del consumo. Es un gozo sombrío, una satisfacción estética ante la perfección del juicio divino. Elías recuerda haber visto la caída de un hombre poderoso que había construido su fortuna sobre el hambre de otros. En su momento, Elías sintió una lástima humana, pero ahora, desde la perspectiva del Salmo, siente algo más profundo, una apreciación por la simetría. El universo tiende al equilibrio con la paciencia de un glaciar. La obra de Dios no es solo la creación de las galaxias, es la destrucción quirúrgica del mal. Hay una belleza terrible en ver cómo el sistema se purga a sí mismo. Elías se ve a sí mismo como un instrumento en las manos de un músico ciego pero omnisciente. ¿Cómo no gozarse en una justicia que no comete errores? Aunque esa justicia nos alcance a nosotros mismos y nos obligue a entregar lo que más amamos para salvarnos de nuestra propia podredumbre. El pensamiento es perturbador. La felicidad del justo no proviene de su comodidad, sino de observar cómo el orden se impone sobre el caos. Es el humor negro de la providencia,
El malvado trabaja toda su vida para acumular tesoros que terminarán financiando la paz de los que él despreciaba. La ironía es el lenguaje favorito del Altísimo. El tiempo en esta habitación ha dejado de ser lineal. Elías ve su niñez y su vejez como dos extremos de un arco que se tensa. La promesa de estar vigorosos y verdes en la vejez se le revela no como una salud física envidiable, sino como una frescura de la percepción. El hombre que alaba no se oxida. El cinismo es el óxido del alma, la gratitud es el lubricante que permite que los engranajes del espíritu sigan girando bajo la presión de los años. Recuerda a su padre, un hombre que murió con las manos callosas y la mirada limpia. No dejó herencias, pero dejó una presencia que el tiempo no ha podido erosionar. Ese es el fruto de la vejez. Fructificar cuando el mundo espera que te seques. Es un acto de rebelión metafísica. Mientras la sociedad descarta a sus ancianos como muebles inservibles, el Salmo 92 los posiciona como los centinelas del atrio, los únicos con la perspectiva suficiente para anunciar que el Señor es recto. La tensión crece. Elías siente que el aceite fresco está quemando las impurezas de su memoria. Ya no recuerda los nombres de sus enemigos, solo recuerda la lección que le enseñaron. Ya no siente el dolor de la traición, solo la fortaleza que nació de ella. El búfalo no se queja del peso de su cornamenta, la usa para abrirse paso. De repente, la habitación desaparece. Elías se encuentra frente a un espejo que ocupa todo el horizonte. Pero no refleja su rostro cansado. Refleja un cedro inmenso, cuyas raíces se entrelazan con las venas de la tierra y cuya copa se pierde en una luz que no proviene de ningún sol. Esto es lo que siempre fuiste, susurra una voz que suena como el estruendo de muchas aguas. Solo tenías que dejar de intentar ser hierba. El giro es devastador, el sufrimiento, la soledad, la lucha contra la corriente no eran castigos. Eran el riego necesario. El silencio de Dios no era ausencia, era el espacio donde el árbol debía crecer sin la interferencia del ruido humano. La revelación lo golpea con la fuerza de una profecía. La vida es un proceso de descascarillado. Lo que llamamos yo es solo la corteza que debe romperse para que el fruto eterno pueda salir. La esperanza profunda nace de este shock. No es una esperanza de que todo saldrá bien en términos humanos, sino la certeza absoluta de que nada ha sido en vano. El dolor del mundo adulto, el divorcio, la bancarrota, la muerte de los padres, el olvido, son solo las herramientas de poda de un jardinero que ama demasiado su obra como para dejarla crecer salvaje y débil. Elías vuelve a su sillón. El sol ya ha salido por completo, bañando la habitación con una luz dorada que parece sólida. Toma su pluma por última vez. Sabe que esta historia no es para él, sino para el que la escucha desde el otro lado del miedo. Escucha bien, escribe con letra firme. No envidies el verdor del necio. Su destino es el fuego del olvido. No temas a la aridez de tu desierto. Tu destino es la roca de la eternidad. La alabanza no es un cántico para los días de sol, es el grito de guerra del que sabe que la noche no tiene poder sobre la luz. El final no es una despedida, es una advertencia existencial. Si sigues viviendo para lo temporal, serás cortado al atardecer. Si decides plantar tu alma en los atrios de lo invisible, florecerás incluso cuando las estrellas se apaguen. La pregunta queda suspendida en el aire, vibrando como la cuerda de un decacordio que acaba de ser pulsada. ¿Qué estás cultivando hoy? ¿Hierba para el fuego o un cedro para la eternidad? Elías deja caer la pluma. Se reclina. Su rostro muestra una paz que es, en sí misma, una revelación. El misterio ha sido entregado. El secreto ya no es prohibido, pero sigue siendo inaccesible para los que no están dispuestos a morir a su propia vanidad. El silencio que sigue a estas palabras no es vacío. Está lleno. Está vigoroso. Está verde. Es bueno alabarte, oh Señor. No porque lo necesites, sino porque sin ello, nosotros simplemente no existimos. La última luz se apaga en la pantalla de la realidad. Solo queda el eco. ¿Y tú? Tu alma es un cementerio de milagros que decidiste olvidar para no sentir el peso de tu propia ingratitud. El hombre que se mira en el espejo no es el mismo que despertó esta mañana, pero tampoco es aquel que una vez creyó ser eterno. Se llama Samuel, pero su nombre es lo menos importante en esta habitación donde el tiempo ha decidido detenerse para dictar sentencia.
Las paredes de su estudio están cubiertas de relojes descompuestos, una ironía trágica para alguien que ha pasado la vida huyendo del segundero. Samuel observa su reflejo y ve la topografía del fracaso. Las arrugas no son solo piel plegada, son las cicatrices de las batallas que perdió contra su propio orgullo. Bendice, alma mía, al Señor, susurra, y la frase se siente como una brasa en una garganta acostumbrada al hielo del cinismo. No es un rezo. Es una orden. Es el grito de un general a un ejército de neuronas amotinadas. Porque el alma de Samuel es una entidad rebelde, una criatura que prefiere lamer sus heridas antes que reconocer la mano que la sanó. Olvidar es la forma más sofisticada de la traición. Samuel recuerda el aroma de la lluvia sobre la tierra quemada de su juventud, aquel momento exacto en que la muerte le respiró en la nuca y él, en un pacto desesperado, prometió que si vivía, nunca dejaría de cantar. Pero vivió. Y el silencio se convirtió en su única oración. Afuera, la ciudad respira con un jadeo mecánico. El cielo de la metrópoli tiene el color de una hematoma que no termina de sanar. Samuel se aleja del espejo. Siente un peso en el pecho, una opresión que la medicina moderna llamaría ansiedad, pero que él sabe que es el peso de los beneficios olvidados. Cada respiración que tomamos sin gratitud es un robo al oxígeno del universo. Y Samuel ha sido un ladrón profesional durante décadas. Y no olvides ninguno de sus beneficios, se repite, como si estuviera leyendo las instrucciones de un paracaídas mientras cae al abismo. Recordar es una forma de desenterrar muertos. Samuel cierra los ojos y se ve en el hospital, años atrás. El olor a antiséptico y a finalidad. El médico le había dicho que su cuerpo era una máquina que había decidido autodestruirse. En aquel entonces, su alma no bendecía, su alma maldecía el destino. ¿Dónde estaba la justicia en que un hombre en la cima de su carrera fuera reducido a una piltrafa en una bata blanca? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. En la oscuridad de su memoria, Samuel revive el momento de la remisión. No fue un rayo de luz ni un coro de ángeles. Fue un susurro en la madrugada, una sensación de calidez que empezó en sus pies y subió hasta su cráneo, como si alguien estuviera reescribiendo su código genético con tinta de luz. La enfermedad se fue, pero Samuel se quedó con el botín. Se llevó la vida y dejó atrás al dador. Hay un morbo psicológico en la salud. Cuando estamos sanos, creemos que es nuestro estado natural, un derecho adquirido, una propiedad privada. Olvidamos que la salud es un milagro sostenido por un hilo de seda sobre un foso de espadas. Camina hacia la ventana y observa a la gente en la calle. Parecen hormigas ebrias de importancia. Cada uno de ellos lleva una carga de culpas no confesadas, de iniquidades que les curvan la espalda. Samuel se pregunta cuántos de ellos saben que están siendo sostenidos por una misericordia que no comprenden. El perdón no es un borrón y cuenta nueva. Es el desmantelamiento de una bomba que nosotros mismos fabricamos. Cada pecado de Samuel era un cable conectado a un detonador. Y alguien, con una paciencia infinita, cortó los cables correctos mientras él dormía el sueño de los ignorantes. La vida de un hombre adulto es una caída constante hacia el centro de sí mismo. Samuel recuerda sus años de ambición desmedida, cuando el pozo no era un lugar físico, sino un estado del ser. El pozo de la depresión, el pozo de las adicciones elegantes, el pozo de la soledad acompañada. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Se ve a sí mismo en una habitación de hotel en una ciudad extranjera, con una botella de cristal tallado como única compañía y un arma cargada sobre la mesa de noche. El vacío era tan denso que podía tocarse. El hoyo no tenía fondo porque él mismo lo cavaba cada día con la pala de su amargura. Pero en el último segundo, cuando el metal frío ya buscaba el calor de su sien, el teléfono sonó. O quizás fue una ráfaga de viento. O quizás fue el recuerdo de un salmo que su abuela le leía cuando el mundo aún era joven y sagrado. Algo lo sacó de allí. No fue su fuerza de voluntad. La voluntad es un músculo que se fatiga. Fue una mano invisible que lo agarró por el cuello de su arrogancia y lo depositó de vuelta en la luz. Él es quien te corona de favores y misericordias. Samuel sonríe con una ironía trágica. Una corona. El mundo nos corona con espinas, con deudas o con laureles marchitos que huelen a cementerio. Pero esta corona es diferente. Es una corona de Hist, esa palabra hebrea que no tiene traducción exacta,
pero que se siente como el abrazo de un padre que sabe que le has fallado y, aún así, ha preparado tu comida favorita. Es una corona invisible que solo se siente cuando agachas la cabeza. Y Samuel siempre la llevó en alto, por eso nunca sintió el peso del amor. Siente que su cuerpo, a pesar de los años, vibra con una energía extraña. Se rejuvenece tu juventud como la del águila. No es que el tiempo retroceda, el tiempo es un depredador que nunca suelta a su presa. Es que el alma, cuando se conecta con el origen, deja de envejecer. Samuel mira sus manos. Están manchadas de tiempo, sí, pero sus dedos tienen la agilidad de quien ha decidido volver a escribir su historia. El águila no evita la tormenta, usa las corrientes de aire del desastre para elevarse por encima de las nubes. Samuel comprende que sus crisis no fueron accidentes, sino plataformas de lanzamiento. El dolor es el combustible de la trascendencia. Pero la mayoría de nosotros preferimos comer carroña en el valle que arriesgarnos a la asfixia de las alturas. Se sienta frente a su escritorio y abre un cuaderno en blanco. La primera línea que escribe es una confesión: he vivido como un muerto que respira, ignorando que cada latido es un regalo que no merezco. El terror psicológico de este salmo reside en la magnitud de la desproporción. Somos polvo que reclama derechos de diamante. Somos vapor que pretende dar órdenes al viento. Y sin embargo, el texto dice que Él hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Samuel piensa en las víctimas, en los olvidados, en los que gritan en la noche y solo reciben el eco de su propia desesperación. La justicia divina no es un tribunal humano con burocracia y sobornos. Es una fuerza de la naturaleza que, tarde o temprano, nivela el suelo. Moisés conoció sus caminos, pero el pueblo solo vio sus obras. Samuel se pregunta: ¿quiero ver el truco de magia o quiero conocer al mago? ¿Quiero el beneficio o quiero al benefactor? Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira, y grande en misericordia. Si Dios fuera como nosotros, el planeta sería una bola de ceniza orbitando un sol moribundo. Samuel reflexiona sobre su propia ira, su incapacidad para perdonar una ofensa trivial, su memoria de elefante para los agravios y su amnesia de insecto para los favores. Dios, según el Salmo, sufre de una amnesia selectiva divina. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esta frase es el clímax de la reflexión existencial de Samuel. Si recibiéramos lo que merecemos, la existencia sería un infierno lógico. Vivimos en la brecha entre lo que somos y lo que se nos permite ser. Samuel recuerda sus peores momentos, aquellos que nadie sabe, las traiciones del pensamiento, las bajezas del deseo. Si Dios le pagara con esa misma moneda, él sería un mendigo de alma. Pero la contabilidad del cielo usa una matemática diferente. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Samuel intenta visualizar esa distancia. Los astrónomos hablan de años luz, de parsecs, de vacíos intergalácticos que la mente humana no puede procesar. Esa es la medida del perdón. No es un perdón de está bien, no importa. Es un perdón que requiere un espacio infinito para no colapsar bajo su propio peso. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Samuel camina por la habitación, trazando una línea invisible. El oriente y el occidente nunca se encuentran. Son direcciones opuestas que huyen la una de la otra en una esfera infinita. Sus pecados no están enterrados, están en una dimensión diferente, en un exilio eterno donde el recuerdo de Dios ya no los alcanza. Es un secreto prohibido para la lógica humana. El pasado puede ser borrado de tal manera que ni siquiera el autor de la historia lo reconozca. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Samuel se detiene. La palabra polvo resuena en sus oídos con una solemnidad sepulcral. No es un insulto. Es un diagnóstico. Un fabricante no se enoja con el barro porque se desmorona, sabe que es barro. Dios no se sorprende de nuestra fragilidad. No se escandaliza de nuestros errores. La lástima que Samuel siente por sí mismo se transforma en una reflexión profunda sobre la finitud. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo,
que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más. Es una imagen mental perturbadora. Samuel imagina un campo de flores silvestres. Son hermosas, vibrantes, orgullosas. Entonces, un viento seco, el Amsin del desierto, sopla sobre ellas. En segundos, se marchitan. No solo mueren, desaparecen. El lugar donde estaban ya no las recuerda. La tierra se cierra sobre el vacío como si nunca hubieran existido. Samuel piensa en los grandes hombres de la historia, en los tiranos, en los genios, en los millonarios. Sus nombres están en libros que nadie lee, en estatuas que las palomas ensucian. El olvido es el destino final de la materia. Somos una nota al pie de página en un libro de 1000 páginas escrito en un idioma que ya nadie habla. El miedo existencial le oprime la garganta. Si somos solo polvo y viento, ¿qué sentido tiene la lucha, el dolor, el amor? Más la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Aquí es donde la historia da un giro cinematográfico. El polvo no es el final, es el sustrato. La misericordia es la única cosa que sobrevive al viento. No es una emoción, es una sustancia eterna que se adhiere a nuestra fragilidad. Samuel comprende que su vida no es la flor, su vida es la misericordia que lo sostiene mientras es flor. La eternidad no es algo que sucede después de la muerte, es algo que nos atraviesa mientras estamos vivos. Su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Samuel piensa en sus hijos, en los nietos que vendrán. La herencia que les deja no es el dinero en el banco ni las propiedades que el tiempo devorará. Es un hilo invisible de fidelidad. Sus decisiones de hoy resuenan en los siglos que no verá. La responsabilidad es aterradora. Somos los antepasados de una estirpe que puede ser bendecida o maldita por nuestro recuerdo. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Samuel levanta la vista al techo, como si pudiera ver a través del hormigón y las nubes. El caos del mundo, las guerras, las epidemias, la injusticia rampante, todo parece sugerir que el trono está vacío o que el rey es un tirano distraído. Pero el Salmo afirma una soberanía absoluta que no necesita nuestra aprobación. El dominio de Dios no es una dictadura, es una infraestructura. Es la ley de gravedad de la moralidad. Puedes saltar del edificio ignorando la ley, pero la ley no te ignorará a ti. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Samuel siente un escalofrío. La habitación parece poblarse de presencias. No son querubines gordos de pinturas renacentistas. Son fuerzas elementales, poderosos en fortaleza, entidades de fuego y propósito que sostienen el tejido de la realidad. Hay un suspenso místico en saber que estamos rodeados de una actividad frenética e invisible dedicada a cumplir una sola voluntad. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. La cámara mental de Samuel se aleja. Sale de su habitación, vuela sobre la ciudad, cruza los océanos, sale de la atmósfera, atraviesa el sistema solar, las nebulosas, hasta las galaxias más lejanas. Todo. Desde el electrón que gira en su órbita hasta el agujero negro que devora soles. Todo está bendiciendo. Todo está cumpliendo su función. La creación es una sinfonía de obediencia. El único instrumento desafinado, el único que tiene la libertad de guardar silencio o de maldecir, es el ser humano. Samuel vuelve a estar frente al espejo. El silencio en la habitación es ahora sagrado. La revelación ha transformado su rostro. Ya no busca su reflejo para ver qué ha perdido, sino para ver qué ha recibido. La ironía final es que para bendecir a Dios, primero tuvo que ser destruido por él. Tuvo que llegar al final de su propia fuerza para descubrir la fuente. Bendice, alma mía, al Señor, dice de nuevo. Pero esta vez, su alma no protesta. Su alma se inclina. Las 10 cuerdas del decacordio de su ser vibran en armonía. El miedo existencial no ha desaparecido, pero se ha convertido en reverencia. La muerte no ha dejado de ser real, pero se ha convertido en un trámite. El tiempo sigue corriendo, pero él ya no huye. Samuel toma su cuaderno y escribe las últimas palabras,
las que cierran el círculo de la existencia. No soy más que polvo, pero soy polvo amado. Soy una flor que se marchita, pero florezco en el jardín de un rey eterno. Mi lugar en la tierra me olvidará, pero mi nombre está tatuado en la palma de la eternidad. Cierra los ojos. Respira hondo. El aire entra en sus pulmones como una bendición fresca, un beneficio más que añadir a la lista infinita. La historia de Samuel no termina con un final dramático, sino con un comienzo perpetuo. El secreto prohibido ha sido revelado. La felicidad no es conseguir lo que quieres, sino recordar lo que se te ha dado sin que lo pidieras. La oscuridad de la noche se vuelve luminosa. El susurro del Salmo 103 sigue resonando en los pasillos de su memoria, alejando las rebeliones, sanando las dolencias, coronando la vejez con una juventud que no conoce el invierno. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Y tú, qué escuchas? ¿Ya recordaste quién sostiene tu próximo suspiro? El universo no comenzó con una explosión de luz, sino con un acto de paciencia infinita frente al caos que nosotros llamamos pecado. Sentado en el centro de un desierto de ceniza, un hombre llamado Ismael sostiene un reloj de arena donde lo que cae no es sílice, sino gotas de sangre seca. Ismael es el archivero de lo que nadie quiere recordar. En sus ojos, de un gris tormentoso, se refleja la historia de una humanidad que ha intentado, una y otra vez, asesinar a su creador solo para descubrir que el arma siempre apunta hacia adentro. Alabad al Señor, porque Él es bueno, susurra Ismael, y su voz tiene el peso de las montañas que han visto imperios caer. Porque para siempre es su misericordia. La frase no suena a celebración. Suena a una sentencia. Suena a la persistencia aterradora de un amor que se niega a soltarnos, incluso cuando hemos hecho de nuestra vida una fosa común de promesas rotas. Ismael sabe que la misericordia no es un sentimiento blando, es un martillo que golpea el metal de nuestra alma hasta que la forma se ajusta a la eternidad. Es el suspenso de saber que, a pesar de todo lo que has destruido, la puerta sigue abierta. Y esa puerta es lo más aterrador que existe. El desierto que rodea a Ismael es el Salmo 136 hecho geografía. Cada duna es un recuerdo del gran Hacedor. Pero aquí, en el silencio adulto de la reflexión, la creación no es un cuento de hadas. Es un acto de violencia sagrada contra la nada. Ismael observa el cielo, un manto negro donde las estrellas parecen heridas abiertas. Él es quien hizo los cielos con entendimiento. Pero el entendimiento de Dios es un laberinto para el ego humano. Ismael recuerda cuando intentó construir su propio cielo. Un imperio de lógica, de control, de poder absoluto. Pensó que la arquitectura de su mente era suficiente para contener el infinito. Sin embargo, la misericordia es el terremoto que derriba nuestras torres para que podamos ver el horizonte. La creación es un acto de separación. Separar la luz de las tinieblas. Separar la vida de la muerte. Pero nosotros, en nuestra ceguera psicológica, hemos aprendido a amar las tinieblas. Nos sentimos cómodos en la penumbra del arrepentimiento a medias. Ismael mira hacia la oscuridad y ve los rostros de aquellos que, como él, creyeron que podían engañar al tiempo. Él es quien extendió la tierra sobre las aguas. El agua, en el lenguaje místico de Ismael, es la incertidumbre. Es el dolor fluido que amenaza con ahogarnos. Y la tierra es esa gracia sólida que aparece justo cuando el pulmón está a punto de colapsar. La ironía trágica es que despreciamos la tierra firme mientras nadamos hacia el naufragio. La misericordia es el suelo que no merecemos pisar, pero que se ofrece bajo nuestros pies con una terquedad divina. Él hizo las grandes lumbreras. El sol para que domine en el día. Ismael recuerda el sol de su éxito. Un sol que no iluminaba, sino que cegaba. Un éxito que le hizo olvidar que él también era polvo. El sol es la justicia pública, la verdad que todo lo expone. Y bajo ese sol, las iniquidades de Ismael se veían como llagas purulentas. La misericordia ahí es la sombra. Es el respiro que Dios da al criminal para que piense en su regreso. La luna y las estrellas para que dominen en la noche. La noche de Ismael fue larga. Fue la noche del alma, el territorio del terror psicológico donde los demonios personales cobran forma de remordimiento. En esa noche, la misericordia no es un sol radiante, es una luz pálida, apenas un reflejo, que te dice que el amanecer es una promesa, no una casualidad. Ismael ríe con un humor negro sutil.
¿Cuántas veces maldijo la noche sin entender que las estrellas solo se ven cuando todo lo demás se apaga? La misericordia es la luz que necesitamos cuando ya no tenemos luz propia. Es el brillo en los ojos de un moribundo que comprende, un segundo antes del final, que el perdón es más antiguo que el odio. Aquí el relato se vuelve denso, cargado de una solemnidad que roza lo insoportable. Él es quien hirió a Egipto en sus primogénitos. Ismael cierra los ojos y escucha el llanto de una nación. La misericordia de Dios para con su pueblo tuvo un precio de sangre para el opresor. Hay una justicia violenta en el amor divino. No es el Dios abuelo que todo lo consiente, es el guerrero que rescata a su hijo de las fauces del lobo, aunque tenga que romperle el cuello al lobo. ¿Cómo puede ser misericordia la muerte de un primogénito? Ismael reflexiona sobre este secreto prohibido. A veces, el mal debe ser cortado de raíz para que la vida continúe. El Egipto interno de Samuel, sus vicios, sus tiranías personales, tuvieron que morir para que él pudiera ser libre. El dolor del desprendimiento es la misericordia operando con un bisturí. La lástima que sentimos por nuestra propia comodidad es el obstáculo que nos impide ver la liberación. Él sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido. Ismael siente el tirón en su propio espíritu. La liberación nunca es un proceso delicado. Es un desgarro. Es ser arrancado de la esclavitud que ya habíamos empezado a considerar hogar. Porque para siempre es su misericordia. Esa repetición, ese estribillo, empieza a sentirse como el latido de un corazón gigante que bombea esperanza hacia un cuerpo que ya se había rendido. Llegamos a la orilla del Mar Rojo. Él es quien dividió el Mar Rojo en partes. Ismael visualiza las murallas de agua. No son metáforas poéticas, son el suspenso absoluto entre la salvación y el exterminio. Detrás, el ejército del pasado, los errores, las deudas, las voces que dicen no puedes cambiar. Delante, el abismo abierto. Hizo pasar a Israel por en medio de él. Caminar por el fondo de un mar es caminar por el lugar de tu propia muerte posible. La misericordia es el pasillo que se abre en lo imposible. Ismael recuerda cuando cruzó su propio mar de vergüenza. El agua estaba a los lados, vibrando con el deseo de aplastarlo, pero el brazo extendido lo mantuvo en seco. Arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. La ironía es total. El opresor muere en el mismo camino que el oprimido usa para vivir. Lo que salva al santo, ahoga al soberbio. La misericordia es selectiva en su aplicación, pero universal en su oferta. Ismael ve los restos de sus antiguos vicios flotando en la orilla. Hay un morbo trágico en ver morir lo que una vez amamos pero que nos estaba matando. Él es quien pastoreó a su pueblo por el desierto. El desierto no es el lugar del castigo, es el lugar de la formación. Ismael ha pasado 40 años en su propio desierto. Ha comido el maná de la paciencia y ha bebido el agua de la roca del arrepentimiento. El desierto es donde la misericordia se vuelve cotidiana. No es un gran milagro cinematográfico, es la provisión exacta para el día de hoy. Ni más, ni menos. Él hirió a grandes reyes, y mató a reyes poderosos. Sehón, rey amorreo. Ag, rey de Basán. Ismael conoce a esos reyes. Son los ídolos del ego. Son las fortalezas que construimos para no rendirnos. Sehón es el orgullo intelectual. Ag es la fuerza física que cree que no necesita a nadie. Para que la tierra de la promesa sea nuestra, estos reyes deben caer. La misericordia no comparte el trono con nadie. Es una monarquía absoluta del amor. La muerte de estos reyes es la libertad de Ismael. Cada vez que una parte de su soberbia moría, él sentía que recuperaba un trozo de su verdadera identidad. Porque para siempre es su misericordia. El estribillo es ahora un martilleo rítmico. Es el sonido de los clavos que fijan la verdad al madero de la realidad. Él dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. La herencia no se gana, se recibe por filiación. Ismael mira sus manos vacías. No tiene nada que ofrecer excepto su necesidad. Y es precisamente esa necesidad la que lo califica para la herencia. La reflexión existencial es profunda. Somos herederos de un reino que no construimos, ocupantes de una paz que no compramos. Él es quien en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Esta es la frase que rompe el corazón de Ismael.
No se acordó de nosotros en nuestra gloria, ni en nuestros éxitos, ni cuando dábamos discursos morales. Se acordó de nosotros en el barro, en la depresión, en el hospital, en la celda, en el momento en que éramos menos que nada. La misericordia es una mirada que baja para encontrarnos. Nos rescató de nuestros enemigos, los enemigos de la mente, la culpa que susurra por la noche que no hay vuelta atrás. El miedo que dice que el futuro es solo una repetición del pasado. La misericordia es el rescate de la narrativa propia. Dios toma la pluma de la mano de Ismael y empieza a escribir un capítulo que Ismael no se atrevía ni a soñar. Él es quien da alimento a toda carne. Ismael observa un pájaro que se posa cerca de él en el desierto. No siembra, no ciega, pero come. La misericordia es biológica. Es el sustento de la vida en un universo que, por pura entropía, debería tender a la muerte. Cada bocado de comida es una comunión con la paciencia de Dios. Incluso el pecador más empedernido desayuna gracias a la misericordia que desprecia. Alabad al Dios de los cielos. El salmo termina donde empezó, pero Ismael ya no es el mismo. El círculo se ha cerrado, pero en un nivel superior. El Dios de los cielos no es un Dios lejano, es el Dios que se ha manchado las manos con la sangre de los primogénitos de nuestros pecados, que ha dividido los mares de nuestra angustia y que nos ha dado de comer en el hambre de nuestra soledad. Ismael se levanta. El reloj de arena está vacío, pero él ya no cuenta el tiempo. El tiempo ha sido devorado por la eternidad de la frase, porque para siempre es su misericordia. Ismael mira al espectador invisible, al oyente que está al otro lado de esta narración. Su voz se vuelve más profunda, cargada de una advertencia existencial. Tú, que crees que tu pecado es demasiado grande para ser perdonado, dice Ismael, solo estás demostrando tu soberbia. Crees que tu oscuridad es más poderosa que su luz. Crees que tu maldad puede agotar un para siempre. La historia de la misericordia es la historia de tu derrota. Es la historia de cómo Dios te va a perseguir por cada desierto, por cada mar rojo, por cada noche de insomnio, hasta que te rindas a su bondad. No es una invitación amable, es un cerco de amor. El suspenso termina cuando dejas de correr. El terror psicológico se disuelve cuando comprendes que el juez es también el que pagó tu fianza. Ismael camina hacia el horizonte. El desierto de ceniza empieza a brotar. No es hierba, son cedros. No es el verdor efímero del necio, es la vegetación de la eternidad. La misericordia ha transformado el paisaje de su alma. La narración se apaga lentamente, como el rescoldo de una hoguera que ha cumplido su propósito. Pero el eco de la frase persiste. Es un secreto antiguo que ahora te pertenece. La vida, con todo su dolor y su misterio, no es más que un escenario para que esa única verdad se manifieste. Si hoy estás en el abatimiento, Él se acuerda. Si hoy estás frente al mar, Él lo dividirá. Si hoy eres polvo, para siempre es su misericordia. El silencio final es la música de las 10 cuerdas. Ismael desaparece en la luz del atardecer, dejando tras de sí un rastro de gratitud que el viento no puede borrar. Alabad al Dios de los cielos. Porque el final de esta historia es solo el comienzo de la tuya, escrita con la tinta de un perdón que no conoce el final. Ismael se detiene un instante antes de que su figura sea consumida por el resplandor. Hay una última verdad, una capa de realidad que solo se revela a quienes han masticado el polvo de la derrota absoluta. El concepto de para siempre no es una medida de tiempo cronológico, es una propiedad de la sustancia divina. Para el ser humano, atrapado en la finitud de sus días, el siempre es una amenaza, un peso que no puede cargar. Pero para la misericordia, es su estado natural. El terror psicológico de nuestra existencia es la transitoriedad. Todo lo que amamos tiene fecha de caducidad. Tu cuerpo, tus posesiones, incluso tus sentimientos más profundos están sujetos a la erosión del olvido. Sin embargo, el Salmo 136 actúa como un ancla clavada en el centro del sol. Nos dice que hay una sola cosa en el tejido del cosmos que no se desgasta, que no se cansa y que no se agota con el uso, el perdón que te sostiene. Ismael recuerda a los que se quedaron en el camino, aquellos que no pudieron cruzar el mar porque se enamoraron de sus propias cadenas. La ironía trágica es que la misericordia es gratuita, pero requiere que sueltes tu importancia personal para recibirla.
El orgullo es el único aislante que puede detener la corriente de este amor infinito. Si mueres en tu desierto, no será porque faltara agua, sino porque decidiste que tenías demasiada sed de ti mismo para beber de la roca. Las dunas de ceniza ahora brillan como diamantes molidos. El cielo ya no es una herida, sino un ventanal. La narrativa de la historia humana, con todas sus guerras, sus llantos y sus traiciones, se ve ahora desde la perspectiva del archivero como una sinfonía de redención. Cada, porque para siempre es su misericordia, es una pulsación de la sangre de la creación. No hay humor negro aquí, solo una seriedad que te quema los párpados. La revelación final es que tú no eres el protagonista de tu vida. Tú eres el escenario donde la misericordia de Dios está dando su mejor función. Cada vez que fallas y te levantas, cada vez que el abismo te llama y una mano invisible te retiene, el universo entero contiene el aliento y canta el estribillo del salmo. No busques finales felices, susurra la voz de Ismael, ya casi fundida con el viento, busca finales eternos. El mensaje sagrado se asienta en el corazón del oyente como una piedra fundamental. La vida no es un problema que deba ser resuelto, sino un misterio que debe ser caminado bajo la luz de esta verdad prohibida para el cínico. Eres amado con una intensidad que te destruiría si no fuera porque ese mismo amor te fortalece para soportarlo. Ismael da el último paso. Su cuerpo ya no proyecta sombra porque se ha convertido en luz. El desierto, el reloj de arena, los reyes caídos y los mares divididos se repliegan como un pergamino que ha sido leído por completo. Solo queda el silencio. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. Un silencio que es la voz de Dios descansando después de haber salvado lo que estaba perdido. La advertencia existencial final queda grabada en el aire. El tiempo se acaba, pero la misericordia permanece. No esperes a que tu mar rojo se cierre sobre ti para reconocer la mano que lo abrió. Bendice ahora, mientras el aire todavía llena tus pulmones, mientras Él para siempre todavía te ofrece un lugar en su mesa. El telón cae sobre la historia de Ismael, pero el Salmo 136 continúa escribiéndose en las líneas de tus manos, en los latidos de tu corazón y en la esperanza profunda que, a pesar de todo el miedo y todo el dolor, se niega a morir en tu interior. Porque para siempre, absolutamente para siempre, es su misericordia. Estás gritando en una habitación sin aire, convencido de que el ruido de tu propia desesperación es lo único que te mantiene vivo. El hombre que camina hacia el acantilado no busca el final, sino la pausa. Se llama Julián, pero su identidad se ha desangrado en los 1000 compromisos, nombres y etiquetas que el mundo le ha tatuado en la piel. Camina por una llanura donde la tierra parece de hierro y el cielo tiene el color de un ojo ciego. Aquí, el viento no sopla, juzga. Es el territorio del Salmo 62, un paisaje que solo aparece cuando todas las otras salidas se han derrumbado bajo el peso de la realidad. En Dios solamente descansa mi alma, susurra Julián, y sus palabras se congelan frente a él como pequeños espectros de cristal. De él viene mi salvación. La palabra descansa es, en su boca, una herida abierta. Para Julián, el descanso ha sido un lujo prohibido, una moneda que nunca pudo acuñar. Su mente es una colmena de ansiedades, un mercado donde se subastan miedos al mejor postor. Ha pasado la vida construyendo muros de arena frente a mareas de acero. Pero hoy, frente al abismo, comprende la verdad perturbadora: no hay descanso en lo que se puede tocar. No hay paz en lo que el tiempo puede devorar. El silencio que lo rodea es denso, casi sólido. Es un silencio que tiene dientes. Julián siente el terror psicológico de quedarse a solas con su propia conciencia. Sin el ruido del teléfono, sin la distracción del trabajo, sin el murmullo de las mentiras sociales, solo queda el eco de un alma que ha sido ignorada durante décadas. El alma no es una idea poética, es un órgano que, si no se alimenta de absoluto, empieza a devorar al hombre desde adentro. Julián observa el acantilado. La piedra es milenaria, indiferente a sus pequeñas tragedias humanas. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Julián toca la piedra fría. Se pregunta cuántos hombres antes que él han buscado refugio en cosas que se deshacen. Se ve a sí mismo como una pared que se inclina, como una cerca que está a punto de ceder. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Julián recuerda las caras de sus enemigos, pero no solo los de afuera.
Recuerda a los enemigos que se sientan a su propia mesa: la envidia, la ambición, la necesidad patológica de ser aprobado por necios. El mundo es un teatro de crueldad donde todos intentan derribar al que ya está tambaleándose. Hay un morbo sutil en la caída ajena. La gente se detiene a mirar el accidente no por lástima, sino para confirmar que ellos aún siguen de pie. Piensan solo en derribarle de su eminencia, reflexiona. Julián estuvo en esa eminencia. Tuvo el dinero, tuvo el aplauso, tuvo la ilusión del control. Pero la eminencia es solo un lugar más alto desde donde caer. Con la boca bendicen, pero por dentro maldicen. La ironía trágica de la civilización es que hemos perfeccionado el arte de la sonrisa mientras nuestras manos afilan cuchillos en la sombra. Julián siente el frío de esa traición universal, pero comprende que él ha hecho lo mismo. Él también ha sido la pared que se inclina para aplastar a otros por miedo a ser aplastado primero. Se sienta al borde de la piedra. Sus pies cuelgan sobre la nada. El abismo no es el vacío, es la falta de Dios. Es el lugar donde la gravedad de los pecados pesa más que la promesa de la gracia. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Julián lucha contra la corriente de su propio pensamiento. Su cerebro le grita que busque soluciones lógicas, que llame a alguien, que negocie con su destino. Pero el Salmo le exige algo mucho más aterrador: la pasividad absoluta. El reposo en Dios no es una siesta, es una rendición incondicional. Es soltar el volante mientras el coche cae por el barranco, confiando en que el aire se volverá sólido bajo las ruedas. La esperanza es una palabra que ha sido prostituida por el optimismo barato. Pero la esperanza del Salmo 62 es oscura, mística, forjada en el fuego de la desolación. Es la esperanza de quien sabe que no tiene nada más. Solo cuando pierdes el derecho a la superficie, aprendes a respirar bajo el agua. Julián cierra los ojos y visualiza su esperanza como una pequeña llama en un huracán de sombras. No es su fuerza la que mantiene la llama, es la naturaleza del fuego divino. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Derramar el corazón. Samuel imagina su corazón como una vasija llena de agua sucia. Hay secretos allí que ha ocultado incluso de sí mismo. Arrepentimientos que huelen a humedad. Deseos que no se atrevería a nombrar en voz alta. Derramarlo significa quedarse vacío. Significa presentarse